Muy buenos días, el tema de hoy es potencial. Vamos al libro de Marcos capítulo 4, 31 al 32. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Tu potencial. Cómo el Señor Jesús habla del potencial que se debe tener para poder crecer, avanzar y evolucionar. Y es que precisamente el Señor nos habla sobre el potencial que hay en usted y que hay en mí. Y es ese potencial que el Señor quiere que usted y yo lo trabajemos acorde a la palabra. Porque hay personas que no saben que tienen un potencial. Así como hay personas que tienen potencial para las finanzas, para hacer negocios, proyectos, empresas, viajes, así también el Señor nos dotó de un potencial a usted y a mí. Pero hay muchas personas que no desarrollan ese potencial y se quedan estancados pensando que de pronto pueden trabajar o hacer lo de otra persona. Miran espejos en otra persona, voy a hacer lo que esta persona hizo, voy a trabajar lo que esta persona trabajó, voy a hacer este negocio que esta persona montó. Pero no le preguntamos al Señor, ¿cuál es el potencial con el cual tú me has dotado? Pero ¿qué es potencial? Es la capacidad escondida, el poder sin activar, la energía que no ha sido desarrollada. Es aquello que puedes hacer pero todavía no has hecho. Es donde puedes ir pero todavía no has ido. Es lo que puedes llevar a cabo pero todavía no lo has realizado. Ya que el potencial es la fuente inmensa de recursos desconocidos en los cuales usted fue dotado por Dios desde su nacimiento. Hay personas que se mueren si sabían que tenían un potencial, sin tener en cuenta que tienen un potencial en Dios, y copian potencial de otras personas. Como le decía anteriormente, alguien que puso un negocio, entonces yo voy a montar un negocio porque a él le fue bien, entonces a mí me va a ir bien. Alguien que montó una empresa, entonces yo voy a montar esa empresa como lo hizo y voy a montar esa empresa. Pero nunca le preguntamos al Señor, ¿cuál es el potencial con el cual tú me has dotado? Ya que el Señor Jesús habló sobre esta palabra, que un grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero llega a ser la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mira cómo da el Señor Jesús este ejemplo de ese potencial, que la semilla, ese grano de mostaza es la más pequeña de las semillas, pero cuando se siembra y empieza a crecer, se convierte en un árbol frondoso, que aún los animales pueden cobijarse bajo sus ramas, pero aún también como las aves del cielo vienen y hacen sus nidos en sus ramas, como de inmenso. Se imagina el potencial con el cual Dios nos ha dotado a usted y a mí, pero no lo hemos desarrollado, ya que es una pequeña semilla, pero ella contiene el potencial para ser un gran árbol. Asimismo, en usted hay un gran potencial, el cual debe germinar, pero también debe crecer para alcanzar lo que está diseñado para usted, y que a su vez será de beneficio para otros, como el árbol para las aves. ¿Cuál es el potencial que el Señor te ha dotado? Pero está dormido ese potencial, aún no lo has descubierto, pero peor aún, no sabes que tienes un potencial porque has mirado otros ejemplos, pero no te has mirado adentro y no le has preguntado al Señor, al Espíritu Santo, que te muestre cuál es el potencial con el Señor te dotó. Ya que se dice que existen tres tipos de personas: las pocas que hacen que las cosas pasen, los muchos que ven pasar las cosas y la gran mayoría quienes ni siquiera tienen noción de lo que está pasando. Ya que el Señor quiere que usted y yo tengamos en cuenta que Él nos dotó de dones y talentos. Dentro de esos dones y talentos está el potencial, y es ese potencial que el Señor lo dotó a usted, pero que está dormido en su interior, en su corazón, ya que alcanza los sueños del corazón, en el corazón entendiéndose como su vida espiritual, su vida interior, y es alimentar la fuerza del conquistador. Es ese potencial el cual te impulsará ante la adversidad y los obstáculos. Que no mires el inconveniente, no mires la barrera, no mires la imposibilidad, que mires a Dios y el Señor abrirá caminos, como dice la palabra, que abrirá ríos en la soledad. Es el Señor el que va a abrir ese camino siempre y cuando usted y yo entremos a pensar y a depender de Él y buscarlo y creerle lo que Él nos quiere dar o lo que ya nos ha dotado pero está dormido y no lo hemos podido desarrollar.
Ya que el mismo Señor Jesús, el mismo nos dice, no temas, solamente cree. Es creer que en usted y en mí hay un potencial que está dormido y pedirle al Espíritu Santo que lo despierte y nos use para poder despertar y activar ese potencial con la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo. Pero para eso es importante que cultivemos nuestro espíritu, ya que el ser humano vive indiferente a su ser interior, a su vida espiritual. Es como vivir dividido, segmentado, ajeno al componente que en el hombre le lleva a su más alto nivel de vida. Pero es allí donde trasciende su vida natural y en donde se encuentra con Dios, el cual es inspirado, renovado y llena de su depósito de amor. Pues no podemos dar lo que no tenemos. No podemos guiar a otros a donde no hemos ido. No podemos entrar donde nunca hemos entrado. Ya que la palabra de Dios nos enseña como el Señor le habló al rey David, que aquí en el Salmo 51 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, en el lugar secreto, en la intimidad con el Señor, nos hace comprender sabiduría y nos enseña cuál es el potencial en el cual a usted y a mí nos ha dotado el Señor. Pero le pregunto algo, ¿será que usted es consciente que usted fue dotado con un potencial? Ya que el rey David de Israel en su momento más crítico de su vida optó por entrar en reflexión espiritual. Por eso él lo declaró ahí en el Salmo. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es entrar al lugar secreto y pedirle al Señor cuál es ese potencial, ya que aquí nos habla de invertir nuestro tiempo, nuestro ser interior y permitir que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu del Señor a través de la oración y la meditación y el estudio de la palabra. Y es alcanzar el consejo sobrenatural del Espíritu de Dios y poder tomar decisiones acertadas para beneficio suyo, pero también para beneficio de quienes lo rodean, beneficio de quienes están a su lado. Y es ese beneficio que el Señor quiere dotarlo a usted y a mí. Algo como pasó con Abraham. Abraham, un hombre ya casi viejo, como dice la palabra de Dios, que Dios le dio una promesa a la edad de 75 años que le daría un hijo. Pero esa promesa se cumplió 25 años después. Pero ya un hombre prácticamente viejo, 99 años, ¿cómo iba a poder tener descendencia? Pero como el Señor le dice en Génesis 15:5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Una promesa para el hombre, para usted y para mí, imposible a esa edad. Pero como leíamos anteriormente, tan solamente cree. Para Dios es el encargado de hacer las cosas imposibles. Todo lo que para el cual usted y para mí es imposible, para Dios es posible. Por eso aquí el patriarca Abraham, quien tenía 100 años de edad, su cuerpo y su esperanza estaban desfalleciendo, ya que él no tenía hijo, pero salió de su tienda, de su carpa, al mirar al cielo, es decir, al ubicar su visión correctamente, él fue renovado. Lo que usted y yo debemos hacer es salir de nuestra zona de confort, de esa carpa, de ese lugar donde nos guardamos, nos escondemos, salir de nuestros propios límites o de los que otros nos han impuesto. Usted no lo va a lograr, eso no es para usted, eso es imposible en este tiempo, la edad que usted tiene. Miles de cosas que el enemigo usa a otras personas para matar sueños, metas y aún potenciales que el Señor nos ha dotado, ya que Dios ha planeado grandes cosas para usted, ya que la visión que el Señor le ha dado es tan grande como grande creas que es el potencial que Dios ha puesto en ti. Lo que usted y yo debemos hacer es entrar a la oración, al clamor y la intercesión delante del Señor, la meditación, el estudio de la palabra. Si es posible, entrar en tiempos de ayuno y pedirle dirección al Espíritu Santo y que me enseñe, me muestre, me direccione, me hable cuál es el potencial con el cual me ha dotado y me lleve a desarrollarlo, a ejecutarlo y a ponerlo por obra. También para que otros sean cobijados con ese potencial con el cual el Señor a usted y a mí nos ha dotado. Este es el tiempo de que ese potencial sea activado en su vida y en mi vida. Lo oro y le pido al Señor que lo active a partir de hoy a través de su vida y lo lleve con esa claridad y convicción a desarrollarlo en el nombre de Jesús. Amén y amén.